Gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir, y por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti, y para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Vamos, díselo al Rey. Y gracias, muchas gracias Señor. Y gracias mi Señor Jesús. Oh, todo el honor es para ti. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús, Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor. Declarar una vez más al Rey. Oh, gracias, gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Oh, gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Oh, gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Así es, amado Rey, en esta mañana, Padre, declaramos con estas palabras: gracias Dios por lo que has hecho, gracias Dios por lo que harás, Jesús. Hoy venimos delante de ti a cantarte, Dios, y a darte a ti el honor y la gloria, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no adoras al Rey y le declaras: manda lluvia, Jesús? Vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo, Dios. Y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior en traerte honor. Vamos, díselo, desciende. Y desciende, desciende, desciende hoy aquí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Y manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión.
ofrecerte todo mi amor en adoración, y te clamaré que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor. Díselo, desciende y desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Desciende, 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 desciende sobre mí. Y desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión, con pasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Y manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Y manda lluvia y aquí tú desciende aquí, Jesús. Te exaltamos. Dale esa ofrenda de palmas más grande a Él. Él es bueno. Te exaltamos, Señor, que eres soberano, Dios, eres bueno. Vamos con tus palmas. Y levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Tu pueblo unido pide hoy su libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, díselo. Inúndanos, en el desierto floten ríos, mi vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Jesucristo Rey. Díselo, levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Y un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana
Te alabamos a ti, Señor. Gracias, Dios, porque has cambiado nuestras vidas, Dios, por medio de la mejor muestra de amor que hiciste, entregando a tu Hijo por cada uno de nosotros. Y hoy te exaltamos por tu amor sin condición. Él es bueno. Que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Díselo a él, gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Y amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Che, 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 che. Tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Díselo a él, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Y ya amor sin condición, amor sin condición, amor
gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Te exaltamos, Rey. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí, por lo que haces, por lo que eres siempre, Señor, por lo que eres tú. Yo canto para ti. Porque tú eres digno, Señor. Gracias, gracias y sublime es tu amor por mí. Es tu amor por mí. Es tu amor por mí. Y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Díselo él. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la... Cántaselo fuerte al Rey. Y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, gracias sublime es, perfecto es tu amor,
cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, yo ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, yo ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a hacer, dale una ofrenda de palmas más grande a Él. Así es, Él es digno de toda alabanza. Vamos a darles otra ofrenda de palmas para Él. Bueno, Él es Jesús, te exaltamos. Así es, le damos gracias a Dios. Tome su lugar, por favor. Gracias. Gracias. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en Primera Epístola de Pedro. Ok, los que tienen un punto muerto se pueden mover para que podamos alcanzar a tener una visibilidad buena. Así que qué genial que estamos hoy en esta casa. Primera Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos del 5 al 8, por favor. Vamos a darle continuidad a la primer prédica que yo estuve compartiendo de nuestra super miniserie llamada Litos. Así que muchas gracias, hermana. Así que esta mañana vamos a tomar la segunda parte. Habíamos hablado específicamente igual de esta epístola, haciendo mención a Jesús como la roca de nuestra salvación, como la piedra desechada. Así que hoy le vamos a dar continuidad. Mientras usted va buscando y ya lo tiene ahí listo, le voy a comentar un poquito acerca de las imágenes que vamos a proyectar. Lo que se está proyectando en este momento es nada más y nada menos que la Torre Millennium, o también conocida como la Torre de la Postmodernidad, y voy a hacer algunas alusiones a este edificio, a esta mega construcción, la más alta de San Francisco, ahí en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Es un complejo residencial increíble, es lujosa, y solamente las personas que contaban en su momento con $10 millones podían adquirir un departamentito. Entonces imagínense, $10 millones costaban estos departamentos. Son 64 en total, así que fue una planificación que les costó muchas finanzas, demoró también algunos años. Desde ahí, desde Wall Street, comenzaron los grandes empresarios neoyorquinos a comenzar a poner esto como un negocio. Y bueno, esta torre Millennium, después ustedes lo pueden googlear, tiene 58 plantas, había dicho 64, tiene 58. Fue completado en 2009 y es un edificio de uso mixto, principalmente, repito, residencial. Esta torre tiene las características
peculiares de que cuando terminó de realizarse, cuando terminó su construcción, inmediatamente pusieron a la venta cada departamento y en un periodo de 5 semanas, un mes, una semana, se vendieron todos los suites que están ahí, todos los suites, todos los departamentos. Cada planta tiene una superficie de 1,300 metros. Imagínense, o sea, es yo creo que aquí sé que serán unos 150 lo que tenemos la nave. Nada más imagínense tal vez cuántos cabrían ahí en 1,300, más o menos, a ver los matemáticos. 1,300 entre 150, 160, a ver quién tiene calculadora, más o menos es la amplitud de cada uno de los departamentos. ¿Alguien tiene el dato o todavía no? 8.2, ok, más o menos lo de 8, yo creo que es más, ¿no? 8.2, bueno, casi lo de 8 naves como estas, ese es un departamentito. Entonces tiene vista a los cuatro puntos cardinales también. Pero sucede que en el 2012 empezó a ser friccionada, empezó a tener un hundimiento de 25 centímetros y en mayo del 2016 se les informó a los residentes que la torre principal estaba hundiéndose y también se estaba no solamente hundiendo, sino que se estaba declinando o inclinando. Entonces los residentes empezaron a levantar demandas, empezaron a meter abogados para poder, pues obviamente saben que los Estados Unidos es el país de las demandas millonarias. Y bueno, todavía está en litigio esto que estoy comentando. Algunos peritos especializados en megaconstrucciones pudieron identificar que la torre que está hundiéndose tuvo algunos errores al momento de construirla. El primer error que identificaron es que el trazo primario fue mal diseñado. Entonces, si ustedes recuerdan la prédica primaria, la primer prédica que yo di, hablé de la importancia de la piedra angular, que yo comenté que en el antiguo mundo literalmente era una piedra, pero en la actualidad, de acuerdo a lo que me comentó el arquitecto Noé Tecillo, pues ya no es una piedra como tal, pero es un trazo primario. Entonces lo que se hace es que se buscó un grupo de arquitectos, de ingenieros que pudiesen pues hacer un plano de todo esto, pero se equivocaron al principio. Pero no solo eso, también comentan que los trazos claves tuvieron fallas. No solamente, repito, el trazo principal, la piedra angular, sino que dentro de toda la construcción y en cualquier otra mega construcción son muy importantes los trazos claves que obviamente tienen que tener unas medidas y además también checar la cuestión del subsuelo, que no sea usan un aparato, si no me equivoco se llama deflectómetro, el cual tiene como algunos amortiguadores que golpean el piso y miden la cantidad de peso que puede soportar ese terreno. Y bueno, es todo un rollo lo que nosotros estamos viendo en lo que yo estoy comentando. Isaías 28:16, repito, termino, quédense ahí, solo voy a comentar rápido Isaías 28:16, porque dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Es lo que nos dice el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque muchas veces ubicando estas megaconstrucciones nos damos cuenta de que lo que nos habla la palabra, hablando de símiles, hablando de metáforas, hablando de objetos que nosotros podemos visualizar, también nos hace un paralelo con la vida del cristiano. ¿Cuántos cristianos o cuántos no cristianos están teniendo una vida como este edificio, que aparentemente tienen una vida muy bonita, tienen un matrimonio muy bonito, pero empiezan a perder lo elemental, que es tener a Cristo como piedra angular, y se empieza a seccionar? Y entonces, por muy bonito que esté el edificio, acuérdense lo que dice un salmo: si Jehová no edifica la construcción, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, de manera de resumen, yo reitero lo que estuvimos viendo en la predicación pasada, es que esta palabra piedra, la palabra litos significa piedra, que es el título de esta miniserie. Litos
significa piedra. Dos tipos de piedra: litos, refiriéndose a Dios, piedra angular, y número dos, litos, refiriéndose a nosotros, piedras vivas, que es lo que dice primera epístola de Pedro en el capítulo 2 del 5 en adelante. Vamos a leer ahora sí el versículo que yo les había comentado, que está en primera epístola de Pedro. Por favor, dice: ustedes también, como litos vivas, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio apartado, santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Importante, entonces aquí vamos a cerrar el primer episodio que vimos de litos, hablando acerca de que Jesús fue la piedra, de que la Biblia menciona un total de 348 veces la palabra roca refiriéndose a Dios. 172 veces en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento está 72 veces. De esas 72 veces, el 30% se refiere a nosotros siendo y recibiendo la bendición de Dios. Y si Él es la piedra angular, nosotros somos las piezas claves dentro del edificio. Regresando a la introducción, entonces la torre Millennium o la torre postmoderna, lo que aludían estos especialistas es que decían: bueno, fue mal trazado el primer ángulo, y los trazos claves también no concuerdan. Poniendo esto por ejemplo, nosotros hablamos acerca de que no solo se trata de Dios, no Dios va a hacer todo, sino que nosotros fungimos como piedras vivas dentro de la construcción y de los sueños que Dios tiene para nosotros. Salmo 18:31 dice: porque ¿quién es Dios sino Jehová? Y ¿quién es la roca sino nuestro Dios? Entonces vamos por la vida trabajando, haciendo un patrimonio, desvelándonos, llevando a cabo una vida de activismo en pro de tener una ganancia financiera y en pro de llenar las expectativas personales para llegar a tener metas que nos hagan sentir bien. Terminar una carrera, comprar un auto, comprar una casa, trabajar por un ministerio, invertir dinero en prepararte en lo ministerial, venir desde temprano, barrer la iglesia, venir y colocarte detrás de una pantalla, estar atento, estar con mujer. Entonces todos tenemos metas a corto, mediano y largo plazo. Pero aquí lo que sí define bien la palabra es que si Dios no es la piedra angular de nuestra estructura, y si nosotros como piedras vivas no estamos en el momento indicado, cuando Dios quiere, como Dios quiere, nuestro edificio, por muy bonito y por muy grande que esté, va a empezar a inclinarse o va a empezar a hundirse. Por eso muchos cristianos tienen una vida muy endeble, una vida muy de doble ánimo. Porque puede que aunque ellos griten que Jesús es su núcleo, que Jesús es su piedra angular, ellos han tomado las medidas innecesarias para poder estar calibrados a la piedra angular. Efesios 2:19 dice: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, aludiendo al Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, tenemos que ser fundamentados en la Biblia, pero también entendiendo que Cristo es la piedra angular de todo lo que nosotros hacemos. Y después podemos encontrar, como lo comentaba la vez pasada, que esta palabra fundamento es la palabra griega temelios, que significa trazo, filtro, caña, boceto, esqueleto. Él tiene que regir nuestra vida. Así que nuevamente, haciendo alusión a esto, recordamos lo siguiente: Cristo se menciona como el fundamento y primer trazo en nuestra vida. ¿Están aquí? Él es quien inicia todo. Dice la Biblia que Él es autor y consumador de la fe, que Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos, que todo fue hecho por Él y para Él, dice Juan. Entonces todo lo que tenemos es gracias a Él. Nuestro servicio es gracias a Él. Entonces voy a ver si puedo identificar todo esto y a modo de resumir, las fallas en la torre Millennium fueron encontradas en el fundamento, en el cimiento, en el trazo inicial y en los trazos claves de la construcción, poniéndolo como similitud
podemos identificar que el fundamento es Cristo, que el trazo inicial es la piedra angular y que los trazos de la construcción somos nosotros, lo que llama el apóstol Pablo como las piedras vivas. Entonces lo importante en una construcción, repito, es el cimiento, es también el trazo inicial y los trazos claves. ¿Por qué el apóstol Pablo nos llama piedras vivas? De hecho, si usted googlea litos, si usted saca su celular y googlea litos y le pone planta, usted va a encontrar que hay un sinfín, hay más de 100 tipos de piedras vivas que obviamente corresponden al campo de la botánica, pero tienen apariencia de piedra, realmente son plantas y que deben de tener un cuidado especial. ¿Por qué la Biblia lo declara? Bueno, voy a leer, ahora sí nos centramos, 1 Pedro 2 del 5 al 9, y dice lo siguiente: ustedes también, como piedras, ¿qué? Vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué son las piedras vivas? Consultando algunos léxicos bíblicos, teológicos, se habla de que son fragmentos de piedra rocosa. Fíjense cómo nos compara Dios con estas piedras. Son fragmentos de piedra rocosa con bordes, son ásperas, no tienen forma, pero que los artesanos la moldean para darle estética, y en los tiempos antiguos se utilizaban en las megaconstrucciones. Esto ya haciendo un lado la parte de la botánica. En tiempo de los griegos, los litos eran piedras que no tenían forma, que eran ásperas, eran rocosas, no tenían apariencia estética, pero el artesano tenía que trabajarlas. Y entonces cuando la piedra ya conseguía tener una estética, cuando ya visualmente era agradable, la llevaban entonces a los lugares para que se vendiera y la utilizaran en las construcciones. Pero no podían ser usadas si no eran tratadas y si no tenían forma. Algo similar pasa con el cristiano. A veces queremos que Dios nos use, pero sin ser formados por Él. Queremos ser agradables a otros, pero la gente ve en nosotros malformidades, ve en nosotros que somos ásperos, y por ende no les produce conocer más del evangelio, porque no hemos sido tratados, no hemos sido metidos al horno, no hemos pasado por un periodo de prueba, y por ende no vamos a poder ser usados de la manera que Dios estipuló, porque nosotros hemos estado rechazando el trato de Dios. ¿Están aquí? Por eso es que es muy importante identificar esto. Entonces, ¿por qué Dios nos hace una representación con las piedras vivas? Voy a mencionar 3 puntos solamente esta mañana. El por qué nosotros somos llamados piedras vivas. El primer factor tiene que ver con que las piedras en una construcción, los puntos clave, las piedras claves, tenían que estar unidas de por vida a la piedra angular y al cimiento. Es de vital importancia que como piedras vivas estemos conectados, alineados a la piedra angular y al cimiento que se llama Jesús. Es de vital importancia. Jesús mismo, haciendo una alusión a otra metáfora, dijo: ustedes son las ramas, yo soy la vid, y alejados de mí nada pueden hacer. La misma enseñanza con otras figuras retóricas. La misma enseñanza. Y entonces el factor de estar unidos tiene mucho que ver, porque de esa manera nosotros vamos a poder conocer lo que Dios quiere, pero alcanzar nuevos tiempos, nuevas metas, hablando como familia y hablando como iglesia. Si nosotros nos mantenemos unidos. Es interesante y es muy conocida esa anécdota espartana, donde un rey presumía las murallas que tenía, específicamente el rey espartano, que después hacen una película llamada 300, tomando en cuenta el tipo de militares que tenía esta comunidad griega. Entonces el rey espartano hacía alarde de que tenía unas murallas increíbles, y en algún momento llegó un rey de Asia y le dijo: te pavoneas tanto de tener unas murallas invencibles, me gustaría verlas, me gustaría que me mostraras tus murallas. Y detrás de él había unos cuantos militares, había unos cuantos espartanos. ¿Cuántos vieron 300? ¿No? Nos habla un poquito de un factor real dentro de la historia,
se presume que eran los más rígidos a la hora del adiestramiento. De hecho, en Esparta, si un bebé nacía con algún defecto, lo mataban. Lo mataban porque decían que solamente las espartanas podían tener guerreros semidioses. Y utilizaban una palabra bien interesante que nos va a conectar con la enseñanza de esta mañana. Así que el rey espartano volteó a ver a su ejército y le dijo al ejército: muéstrenle a este rey asiático cuáles son nuestras murallas. Y comenzaron a hacer como en la película: ¡au, au, au, au! ¿Sí se acuerdan? No, pero lo hacían con ganas, así como cuando nosotros alabamos, ¿no? Cantamos a Dios más o menos así, con ese ímpetu de fuerte, de voz de guerra, voz del mando. Así lo hacían. Y después de que él pronunció esto, el rey asiático se quedó viendo, y enseguida el rey espartano pronunció: cada uno de ellos es un lito. Estás enfrente de un grupo de litos. ¿Qué era un lito? Era un guerrero que había sido formado en la escuela espartana por un periodo de años, que había quedado a la deriva, a la intemperie en la temporada de más frío, y que había sobrevivido y que ahora estaba listo para dar su vida por Esparta. Entonces, cualquier movimiento del general espartano, estos hombres, se hablaba de que Esparta no necesitaba murallas. En aquel tiempo todas las civilizaciones se amurallaban, pero Esparta no. ¿Saben por qué? Porque tenían litos, tenían hombres que tenían una cualidad. El rey espartano le declaró al rey asiático: ellos vienen a ser piedras vivas. Le dijo en el idioma griego, le digo: ellos son litos. Si separas a uno, no podrá hacer mucho, pero todos unidos son más poderosos que cualquier muralla que jamás haya existido. Y esto nos trae un mensaje y una enseñanza interesante. Cuando nosotros andamos unidos, no hay nada que nos pueda vencer. ¿Sí me comunico? Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en algo, hermanos, no hay nada que nos pueda vencer. Por eso la Biblia, el apóstol Pablo le dice a los expatriados, su primera epístola va dirigida a 5 ciudades en Asia Menor, en Turquía, y les dice, en el primer capítulo les habla de la esperanza venidera, que es necesario que por un tiempo padezcan, pero que estén esperando esa gloriosa bendición inmarcesible, que no se marchita, que viene de parte de Dios. Y ya en el capítulo 2 le dicen: bueno, confiamos que el que fue rechazado vino a ser cabeza de ángulo, y nosotros somos piedras vivas. O sea, nosotros somos como esos guerreros. O sea, lo que está diciendo Pedro es: tienen que estar unidos, porque el contexto de la primera epístola de Pedro es que hay persecución. ¿Sí se acuerdan, verdad? Funerales todos los días. Los romanos están matando a diestra y siniestra a aquellos que no creen en el emperador romano. Les cuesta la vida. Y lo que dice Pedro: ustedes son piedras vivas. Y la primera característica que tiene una piedra viva es que se une con el resto de las piedras y forman una muralla que va a ser imposible de vencer, porque Dios está con ustedes. Entonces es muy importante ubicar esto. El comentarista William Barclay añade que un tabique solo no sirve de mucho. Realmente un tabique, un block, es efectivo cuando se usa en la construcción. De hecho, usted puede salir y va a encontrar tabiques en la calle. Y uno dice: pues no sirve de mucho más que para apartar tal vez tu lugar ahí en la calle, para que no te ganen y no se estacionen afuera de tu casa. Y eso, a ver, porque entonces un tabique no sirve de mucho. Pero cuando un tabique es puesto en una construcción, entonces se encuentra el propósito por el cual fue creado. ¿Me comunico? Usted es un tabique que fue puesto en esta casa con un propósito. Porque ¿qué pasaría si de repente quitamos 2 tabiques de esa pared? O 3 tabiques del baño. Imagínense que en el baño no estuvieran aquí 3 tabiques. ¿Usted entraría a usar el sanitario? Porque tienen un propósito. ¿Qué pasa si quitamos los tabiques de abajo? Sí, hay castillos y hay estos muros, pero digo, no quedaría estético, no se vería bien. Nosotros diríamos: bueno, hermanos, ¿quién puede el sábado venir y trabajar y poner los 3 tabiques? Por eso el Señor Jesús, cuando manda a sus discípulos a predicar, los manda de 2 en 2, porque siempre promovió la unidad, la coinonía. Es más, la primera característica que definía
que calificaba a la iglesia primitiva, la Biblia dice que era que estaban unidos, unánimes en oración. Estaban unidos. La parte de la koinonía, esa palabra koino significa casa. Entonces todos tenían en mente que pertenecían a la misma casa. ¿Cuántos saben que pertenecen a esta casa? ¿Cuántos saben? No, ¿cuántos dicen, esta es mi casa? Adulam es mi casa, ¿no? Esta es mi casa donde Dios me habla. Y no estamos haciendo apología de decir, pues nosotros somos la mejor iglesia, pero usted debe de saber que esta es su casa. Debe de tener sentido de pertenencia. Así como usted tiene un apellido y es mi padre, decir, pues yo soy Castro, yo soy Martínez, ¿no? Uno debe de tener también esa parte de poder conocer que si Dios te puso en esta casa es por un propósito. Así que afianzamos esto que estoy comentando, porque la contraparte de la unidad es la división. Y era algo que se estaba dando mucho con los cristianos. Uli, ¿me subes un poquitito, porfa, para no quemarme las cuerdas bucales? Es que solamente me sanan con coca y hoy me trajeron Vitaloe. No es cierto, hermana, yo está bien rico este. Entonces, fíjense lo que está pasando. La iglesia ahí en tiempos del apóstol Pablo estaba recibiendo mucha persecución y había iglesias que eran divididas. De hecho, del propio seno de la iglesia, a veces empezaba a haber falsos maestros. Y el apóstol Pablo ya había combatido esto en algunas iglesias, en Éfeso, en Corinto, en Tesalónica, en Gálatas, con la parte de la religiosidad. Y el apóstol Pedro le manda esta carta a los hermanos que están ahí en Asia Menor y les dice, tienen que cuidarse. Porque a veces no hace falta que venga el enemigo a tumbarlos, porque cuando ya hay una división interna, no hace falta que venga el enemigo, ustedes mismos se destruyen. Entonces, la contraparte, repito, de la unidad es la división, y la división es tan poderosa que puede destruir una construcción a pesar de una buena cimentación. Y eso también, poniéndolo a la par dentro de las iglesias, encontramos que la división, vamos a dividir, división, doble visión. ¿Qué es la división? Doble visión. Cuando nosotros empezamos a decir, bueno, vamos hacia esta meta, pero hay un sector dentro de la casa que dice, no vamos hasta esta meta, vamos a esta otra meta, estamos ya teniendo una división, doble visión. ¿Qué pasa entonces con el buey que va al lado de otro buey y llevan la yunta? Y si uno quiere ir a la derecha y el otro a la izquierda, ¿qué pasa con el trabajo? No avanza. Se van a estar peleando. Y fíjense, porque el apóstol Pedro es lo que le dice a la iglesia, dejen de estar dividiéndose. Ustedes son piedras vivas. Ustedes son parte de la construcción y del proyecto. Déjame decirte esto, familia, esta mañana tú eres parte de un proyecto que Dios estipuló y que Dios va a cumplir en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Pero tú tienes que estar enfocado en lo que Dios quiere. Porque van a venir distractores, van a venir tribulaciones, van a venir tiempos de desánimo. Y no hay iglesia que estaba pasando un tiempo peor que la iglesia en Asia, porque el emperador romano de repente aventó grupos de romanos para combatir el crecimiento cristiano ahí en Turquía, y el apóstol Pablo les dice, aguanten. Es lo que les dice, no les dice, no van a venir pruebas. Fíjense, lo vemos en 1 Pedro 1:3 dice, bendito el Padre y Dios nuestro, el Señor Jesús, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para todos ustedes en los cielos. Después habla y dice el versículo 6, el cual ustedes se alegran, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ¿qué? Ser afligidos en diversas pruebas. No sé cuántos estos días han estado siendo afligidos, o no sé si ya se les hizo deporte. No, pues es que sí, hay temporadas que uno dice, wow, o sea, viene aflicción tras aflicción. Siéntase bendecido. Digo, no nos están persiguiendo con una pistola para matarnos, gracias a Dios. No nos están persiguiendo por tener una fe, por tener un pensamiento diferente al del gobierno.
Aunque uno ve toda la cuestión de la nueva agenda global y uno dice, bueno, pues todo apunta a que para allá vamos poco a poco. Entonces uno tiene que estar percibiendo todo esto. Si usted está pasando por pruebas, usted siéntase bendecido. Porque lo que Dios quiere afianzar en ese periodo de prueba es que usted se una, número 1, con Dios, número 2, con su familia y número 3, con su iglesia. ¿Están aquí? Porque juntos vamos a vencer. Entonces tenemos esa esperanza, es lo que dice la Biblia, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe es más preciosa que cualquier aspecto material, que cualquier aspecto financiero, que cualquier aspecto de relación interpersonal. Nuestra fe, dice, es más valiosa que el oro. Y si vamos un poquito más para allá, esa palabra fe, la palabra pistis en el koiné, tipifica que tú crees y tú tienes paz a pesar de que las circunstancias son bien adversas. Y es bien difícil llegar a eso, ¿cierto o no? Cuando no hay dinero, cuando hay enfermedad, cuando hay un problema en el que te viste inmiscuido, cuando cometiste un error y hablaste de más y ya se enteró el otro y a veces uno hasta ni puede dormir. Y es bien difícil tener paz, pero la palabra dice que tener el fe es más precioso que el oro. Y fe también es una vertiente de lo que es tener paz. ¿Cuántos tienen paz esta mañana? Así es que cuando usted venga a la casa del Señor, yo sé que hay problemas, yo sé que hay situaciones difíciles, pero por lo menos en estas 2 horas dígale a Dios, yo dejo a un lado mis cargas, quiero escuchar lo que tú hablas, y si tú me consideras una piedra viviente, yo quiero tomar ese lugar en tu construcción. Quiero estar afirmado en ti, conectado al cimiento y conectado a la piedra angular, porque cuando nosotros tenemos ese vínculo con la piedra angular, hermanos, se los digo por experiencia, te puede pasar de todo, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que muchos la han experimentado, ¿verdad que sí? Entonces, este primer punto tiene que ver con eso, pero viene el enemigo llamado división. Y esto se ve mucho incluso dentro de las familias, dentro del núcleo familiar de las familias mexicanas, porque muchas veces hay una división o una trivisión. El papá tiene una visión, una meta, la mamá tiene una visión o una meta, y los hijos tienen una visión o una meta. Todos jalan y todos llevan agua a de su propio pozo. Todos quieren trabajar para ellos mismos. Y el apóstol Pedro es lo que dice, eso es peligroso. Eso es peligroso, cuando cada uno trabaja para sí mismo. Qué hermoso es que cuando como iglesia todos trabajamos, hermanos, y la verdad es que agradecemos eso. Cuando nos proponemos algo, todo le damos, todos ponemos nuestro granito de arena y empezamos a trabajar. Nos falta un poco más de organización, considero, somos muy buenos para las eventualidades y para las improvisaciones, pero creo que Dios nos está llevando a un tiempo de poder tener una estrategia firme. ¿Y eso cuándo va a ser? Cuando cada uno comprenda lo que le toca hacer. Eso es algo importante. Entonces nosotros identificamos que muchas veces en la casa se perdió la autoridad, el padre regaña al hijo y el niño no le obedece y hay una rebeldía, hay problemas matrimoniales. ¿Saben por qué? Porque se perdió la autoridad dentro de la casa. Porque hay una división, porque hay 2 visiones. Y entonces una división es un sinónimo de incongruencia, de doble ánimo. La autoridad se gana a base de la congruencia. Cuando un pastor no es congruente, no tiene autoridad. Aunque predique muy bonito y aunque hable muy bonito y aunque aconseje muy bonito y aunque se vista muy, es más, aunque le vaya a la América y uno diga, wow, qué sabiduría. Aunque tenga todas estas características enmarcadas de manera muy positiva, si no tiene una conectividad y una unidad en lo que Dios le dio, él va a estar dividiendo su propio núcleo familiar y por ende no va a tener autoridad con los hijos, porque los hijos le van a ver incongruente. Paréntesis aparte, qué difícil es ser congruente, ¿a poco no? Sobre todo porque nuestra familia nos conoce. Aquí podemos a veces aparentar, pero nuestra esposa nos conoce. Ella duerme con nosotros cuando no nos corre a la sala, ¿no es cierto? Gracias a Dios, y sí lo digo, nunca he llegado a dormir en la sala, porque mi esposa pues siempre le pido perdón y ella me perdona. Y ya el otro día obviamente tengo que lavar los trastes, hacer la comida. Hasta me regaló un mandil que dice soy del club de los hermanos trabajadores.
por no decir mandilones, ¿no? Por más cristiano. Entonces es algo muy hermoso porque nosotros debemos de estar unidos, número uno, repito, al Señor, a nuestra familia, que es nuestro primer ministerio aquí en la tierra, y también a nuestra iglesia. Eso se ve entonces en cómo nosotros vamos creciendo. ¿Por qué muchos pastores no predican del pecado y tienen miedo al confrontar una situación difícil en la iglesia? Porque también están en pecado. Por eso tienen miedo de hablar de lo que ellos mismos están viviendo. Entonces tenemos que ser drásticos y cortar de tajo, porque como iglesia, de hecho usted tiene la responsabilidad. Si usted ubica una aparente división, usted tiene que venir y hablar con los líderes, y de esa manera usted está cuidando de su iglesia. Hasta aquí eso no es chisme. Claro que si lo anda divulgando por otros lados ya se considera chisme, ¿no? O nos excusamos tras de la faceta de decir, ay, pues fíjate que pasó esto, pero te lo cuento para que estés orando. Entonces usted tiene toda la facultad de venir y hablarnos para que nosotros poder lidiar. Marcos 3:24 dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Porque hay problemas dentro de las familias cristianas en la actualidad, aunque se predique, aunque se enseñe, aunque se disipule. Porque hay problemas, porque aquí la Biblia es lo que dice. No puede permanecer una casa, un matrimonio, una familia, una iglesia, un gobierno que está dividido. No va a permanecer porque hay una división, porque hay doble visión. Y la división es igual que la destrucción. De hecho es el principio de la destrucción. Sin embargo, cuando vemos esa palabra unidad, que la menciona más adelante Pedro, la unidad, dice, cuídense Pablo lo menciona a los corintios, tengan la unidad en el espíritu. Tengan la conectividad, ustedes como piezas clave de estar conectados con la piedra angular, y entonces nuestro edificio va a hermosear y Dios va a seguir dándonos crecimiento. Vamos a alcanzar más alturas, más visión. Vamos a alcanzar los tiempos de Dios de manera increíble. 1 Corintios 1:10 dice, les ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que una cosa hagan todos, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí nos menciona tres aspectos muy interesantes. Número uno, que tengan el mismo lenguaje. Número dos, que tengan la misma mente. Y número tres, que tengan el mismo parecer. Obviamente todos pensamos diferentes, todos vemos una problemática desde diferente enfoque, y obviamente no vamos a pensar igual. Todos tenemos nuestros gustos personales. Pero esto tiene que ver conforme a la fe y los preceptos bíblicos y a la visión de la iglesia local. Entonces esto nos tiene que conectar y decir, ¿sabe qué? Pues sí, debo de evaluar. Porque si usted no está conectado con la visión de esta iglesia local, le voy a decir algo que va a parecer tanta gente, pero es la realidad. No sé qué hace usted aquí. Usted tiene que estar conectado a la iglesia a la cual Dios lo sembró. Usted no puede ser una plantita que se está trasplantando, o que en el momento que usted quiere se desplanta y se va por otro lado. Usted tiene que estar convencido de que Dios lo trajo aquí por un propósito. Porque Dios quiere hacer de usted alguien que crezca. Y si este lugar ha dejado de ser su hábitat, en donde usted se sienta parte, con todo el amor en Cristo le digo, pues tal vez sea necesario que usted busque un lugar en donde se sienta identificado, en donde diga, aquí Dios me plantó, aquí voy a trabajar, aquí me voy a esforzar, aquí le voy a dar, porque aquí Dios me plantó. Lo importante, aunque tiene que ver dónde estás, pero lo importante es que usted ponga su esfuerzo, porque al final la retribución, buena o mala, va a ser para usted. ¿Está aquí conmigo? Es bien importante tener esto en línea. Si algo trató Jesús con sus discípulos, con los 12, fue eso. De hecho, antes de partir en la oración estelar que hace el Padre, les dice, Padre, bendícelos, porque así como tú y yo somos, que ellos sean, y en esto conocerán que ellos son mis seguidores, en que se aman los unos con los. Una iglesia unida, hermanos, no puede ser vencida. ¿Sí está conectado conmigo? Cuando nosotros estamos unidos no podemos ser vencidos. Vendrán tiempos difíciles, pero si nosotros estamos unidos, sucede lo mismo que en la cuestión de mentoría matrimonial, que muchas veces nuestros pastores nos han dicho, el mundo se puede estar cayendo, Roma puede estar ardiendo, pero si tú y tú están juntos,
si tú con tu esposa están juntos, si tú y tu esposo son un mismo equipo, todo tiene una solución. El problema es cuando hay una fricción de división dentro del núcleo familiar. Ya todo se tronó. Después entonces viene el efecto dominó. Se cayó el primer dominó en el núcleo de la casa y por ende todo lo demás viene por cuestión mecánica. Lo mismo pasa en las iglesias. Le damos gracias a Dios porque nosotros considero que hemos estado unidos. Y considero que Dios nos va a permitir trabajar más para alcanzar nuevos tiempos y nuevas metas en el Señor. ¿Les gustaría ser parte de ello? Elemental. Qué bendición. Entonces, por eso nosotros también identificamos que el apóstol Pablo está diciendo aquí: tengan un mismo lenguaje, tengan una misma mente y un mismo parecer. Y recordamos lo que pasó con Nimrod en Génesis 11, aunque aquí el resultado es negativo, porque dice la Biblia que ellos quisieron ser igual a Dios, quisieron estar a la altura de Dios, y ellos se hicieron uno. El 11:6 de Génesis dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de todo lo que han pensado. Aquí está el primer hombre que se rebeló, que trató de dar golpe de estado a Dios. Este hombre cazador llamado Nimrod tenía poder de convocatoria, tenía un poder de convocatoria masiva. Instó al pueblo y les dijo: vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo para poder crecer y estar a la altura de Dios. Es más, él quiso ser igual a Dios. Y dice la Biblia que empezaron a hacer la torre, y en ese momento Dios ahí confundió sus lenguas, y de ahí viene la parte de los multilenguajes, bíblicamente hablando, porque antes la raza humana solo hablaba un idioma, y a partir de ahí Dios los confunde porque ellos se enaltecieron. Esto nos da una enseñanza. El punto no es este versículo, sino el punto es tocar y decir: cuando un pueblo está unido, nada lo detiene. Obviamente que esté supervisado por Dios. Entonces el primer punto tiene que ver con la unidad. El segundo punto tiene que ver con algo bien importante. Aquí voy a casi lo que sigue de la prédica lo voy a ahondar en esto, y al final aterrizo con el 3 por tiempo. Pero como piedras vivas, la Biblia, esa palabra litos, por eso me encanta la etimología, a veces la parte de la filología, al estudiar las palabras, porque tiene una riqueza muy hermosa. Dios nos habla mucho acerca del poder que traen las palabras para poder dar una enseñanza puntual, porque la palabra litos también tiene un significado que tiene que ver, que es algo fuera de lo común. Usted y yo somos algo fuera de lo común. Somos diferentes. ¿Sí cree que usted es diferente? Usted tiene un ADN diferente. Usted tiene un propósito diferente. Por eso usted es exento. Muchas veces todos pueden llegar a una reunión y emborracharse, pero usted no, porque usted es diferente. Todos pueden hacer lo que quieran, todos pueden practicar la poligamia, pero usted no, porque usted tiene una mujer y se debe a esa mujer y debe de amar a esa mujer. Entonces todos pueden adulterar menos usted, porque usted es diferente. Todos pueden sobornar o pedir soborno. Está bien, trabajas en un contexto en el cual el soborno es el pan de cada día. Todos pueden, pero usted no. ¿Sí me comunico? Porque usted, dice la Biblia, es santo, agios, apartado, escogido para un propósito específico. Porque usted es una piedra viva. Porque nos da ese significado de que es una piedra, es decir, algo que ha sido formado, pero aparte tiene vida, respira y es parte de un proyecto. Entonces, esta palabra litos también ubica que tiene que ver con que vamos a hacer algo ilógico. Salmo 60:12, fíjense lo que dice. Lo vamos a proyectar aquí y me gustaría que todos lo viéramos, porque dice: en Dios haremos proezas. Es importante porque David viene mencionando 15 veces que Dios es la roca de nuestra salvación, y por ende nosotros traemos el ADN de nuestro Señor Jesús. Y esta parte en los Salmos dice: en Dios haremos proezas.
Esa frase hebraica, haremos proezas, significa he sido formado por Dios. Antes era áspero, antes estaba rocoso, antes tenía un carácter que apestaba, antes era un adicto, antes era un golpeador, antes no tenía visión, antes me levantaba los domingos a la 1 de la tarde porque me levantaba crudo y me dormía el sábado en la madrugada y cuando no me amanecía porque no tenía propósito, pero Dios me eligió y por ende entonces ahora tengo un nuevo chip, un nuevo propósito, una nueva meta, y en Dios voy a hacer que lo imposible se haga posible. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Pregunta, ¿quién hollará a nuestros enemigos? ¿Nosotros o Él? ¿Quién peleará por usted? Él. Es más, la Biblia dice, y pelearé por ti y no te... Fíjense qué hermoso es Dios, porque la Biblia dice, yo voy a pelear por ti, pero a ti no te van a vencer, porque mi presencia está contigo. Entonces todo lo que encierra el poder ser denominados por Dios una piedra viva. Qué hermoso es conocer esta palabra, piedra. Esta frase, piedras vivas. Nosotros somos piedras vivas en el proyecto de construcción de Dios. Estamos en proceso. Algunos todavía estamos medio rocosos de algún lado. Otros somos ásperos de otro. Otros somos así como que de mecha corta. Pero Dios está trabajando. O sea, es válido que usted todavía sea áspero en algunas áreas, pero no es válido que pase un año y que usted siga flaqueando y tropezando con la misma piedra. ¿Está conmigo? Porque estamos en una evaluación, estamos siendo en una restauración. Por eso dice la Biblia, le dice Pablo a cierta iglesia, ustedes ya deberían de estar dando clases, ya deberían ser maestros, ya deberían de estar discipulando, ya deberían estar pensando dónde se van a capacitar para irse de misiones, ya deberían estar tocando un instrumento, ya deberían de estar conectados a un ministerio local, ya deberías haber empezado el ministerio al que te llamé con personas de la calle, etc, etc. Y dice Pablo, y todavía siguen tomando lechita. Todavía llegan los domingos con su mamila a la iglesia. Llega el talento y ustedes siguen consumiendo la leche con mamila. ¿Cuándo? Allá quisiera que trajeran talento también, ¿verdad? Se extraña el talento. Cuando qué rico es comerse un pozole. ¿Cierto o no? Cuando qué rico es comerse unos ricos tacos al pastor con mucha piña y una salsa bien picosa. Cuando qué rico es visitar la birria y decirle a Huguito, Huguito, échame una pero con carne, una quesabirria. ¿Cuántos han probado las quesabirrias? Comercial aparte. ¿No? Tú no llegas a la birria y le dices a Hugo, oye, ¿no tienes microondas? ¿Me la puedes calentar por favor? No, porque tú ya comes algo, una vianda, ya comes algo más que puedas digerir. Y lo que dice Pablo es que muchos ya han estado pasando bastante tiempo invertidos, han estado calentando una banca en una iglesia, pero no han hecho nada. Siguen siendo los mismos. El pastor me está picando en el orgullo. Qué bueno, qué bueno. Y si considera que viene de parte de Dios, usted lo asimila y dice, me voy a poner las pilas. ¿Qué he dejado de hacer? Porque si soy una piedra viva y he estado actuando como una piedra inerte, muerta, algo está ocurriendo. Algo tengo que comprender de parte de Dios. Algo tiene que venir a mi mente de parte de Dios y yo lo tengo que poner por práctica. Algo he dejado de hacer. Por eso tal vez mi vida está como está. Por eso sigo pasando insomnio, por eso sigo pasando depresiones. Por eso no salgo de la laguna mental, emocional en la que he estado. Por eso mi familia está tronada. Pero los que hemos creído en Cristo debemos de comprender este fragmento en la parte cuando dice en Dios haremos proezas. Hermano, quiero que usted evalúe esto y que usted lo crea. En Dios vamos a hacer proezas. Emma, en Dios vas a hacer proezas. ¿Lo crees? Isa, en Dios vas a hacer proezas. Porque muchos de los que estamos aquí hemos sido señalados. Te voy a decir por quién, por tu propia casa. Por tu propia casa. Entonces es paradójico, pero a la actualidad los que menos creen en mí a veces es mi propia familia. Es el chamaco, o sea, se quedaron con el chamaco que era cuando tenía 15 años. Y ahí se quedaron. Es más, los que te conocieron el año pasado ya no te deberían de conocer porque cada año se supone que vamos cambiando. El que te vio hace un año y que te vuelve a ver hoy debe de saber que ya eres diferente. Porque ya pasó un año, ya pasó una pandemia,
ya pasaste una enfermedad, ya pasaste un contagio, y eso te llevó a estar en cama, eso te llevó a de repente tener una intranquilidad de decir, ya me contagié, ¿será que pueda que me vaya o me quede? Y eso debería haberte llevado a ver a Cristo como tu sanador de una manera diferente a como la habías asimilado en las predicaciones pasadas de años pasados. ¿Está conmigo? La palabra dice, en Dios vamos a hacer proezas, y a mí me encanta agarrarme de eso. Hermana, a ver, en Dios va a ser proezas, ¿lo cree? Entonces nosotros podemos identificar que ¿qué es una proeza? Pues es una hazaña, una gesta, una acción de gran esfuerzo y de valor que da como resultado una obra milagrosa. Y hay una diferencia muy grande entre un logro y una hazaña. Un logro es algo que puedes hacer de manera esforzada. Si tú te esfuerzas, consigues un logro. Por ejemplo, tal vez, no sé, en este mundial que viene ya el año entrante, si Brasil, Alemania o Italia, o tal vez algunas otras dos selecciones ganan el mundial, no sería una hazaña, sería un logro, porque ya la han ganado. De hecho, son los más favoritos. Son los favoritos, pero si México gana el mundial, no sería un logro, sería una hazaña, sería una proeza. Si en España, cuando en 2010 ganó el mundial, se declaró un mes de inactividad y todos celebraron durante un mes España, y todos salían por las calles y se clausuraron los trabajos. Es más, al que no le gustaba el fútbol, le empezó a gustar el fútbol. ¿Se ha preguntado alguna vez qué pasaría si México gana el mundial? ¿Qué pasaría con el ángel? ¿Qué pasaría con el coyote? O sea, todos se volverían locos. Les apuesto a que la persona más endeudada, por lo menos por un rato, se le iría el pesar negativo y empezaría a festejar, aunque nunca en su vida haya visto un partido de fútbol, por el espíritu de decir ganamos, ¿no? Decir ganamos. Entonces, fíjense, eso sería una verdadera hazaña. Bueno, aunque esas hazañas se quedan muy cortas en comparación a las proezas que Dios nos permite tener a nosotros como hijos. Y aunque México no gane un mundial, yo sí he de experimentar las mejores promesas y hazañas en Dios. ¿Lo cree? Eso es algo bien importante. Pero solamente las van a enfrentar aquellos que comprenden lo que es ser una piedra viva. ¿Qué determina si es un logro o una proeza? Más bien, aquí tenemos que ver quién lo hace, cómo lo hace y bajo qué circunstancia lo hace. Por ejemplo, hace 500 años cruzar el Atlántico era totalmente una hazaña. Tenían que aventarse a alta mar por más de 2 meses y a ver si llegaban, y a ver si estaban vivos, y a ver si un tiburón no se los comía, y llegaban a cruzar el Atlántico. Era toda una hazaña. Hoy en día ya no es ni siquiera un logro, porque usted cruza el Atlántico en 12 horas en un avión a velocidad normal, estándar de un avión. Ya no es. Entonces, conforme va pasando el tiempo, nosotros debemos de evaluar qué es un logro y qué es una hazaña. Y Dios no nos dice solamente que vamos a tener logros, no, Dios se va con todo y dice, yo te voy a permitir que hagas proezas porque yo lo he decidido. Entonces, algo muy palpitante, algo muy visible, y justo en el punto pertinente de lo que la gente en Asia necesitaba escuchar. Por eso Pedro irrumpe y les dice a estos hombres: tengan esperanza, es necesario pasar por un periodo de prueba, pero vendrá el fin y entonces ustedes van a recibir la bendición, porque ustedes son piedras vivas. El versículo 10 acaba matando todo el clímax de este contexto del versículo, porque ya después nos define: ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, y empieza a darnos los atributos más sobresalientes en todo el Nuevo Testamento. Nos los da esta epístola. Y cuando empezamos a ver todo lo que significa ser real sacerdocio, porque en aquel tiempo del Antiguo Testamento, en primera, no cualquiera era de la tribu de Leví, no cualquiera era de la familia de Aarón, y no cualquiera tenía el privilegio de ser llamado sacerdote, y más allá, no cualquier sacerdote tenía el privilegio de ser llamado sumo sacerdote. Y entonces es un filtro, y ahora Pedro nos está poniendo a la par, incluso mayor que ellos. Nos está diciendo: ustedes son real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Y después nos dice ¿para qué? De manera entonces que la iglesia fue pensada, fundada y establecida para hacer proezas, cosas épicas, legendarias, históricas, trascendentes, únicas, vistosas. O sea, Dios nos sembró para poner pauta
No solamente en nuestra vida, sino en nuestras generaciones. No sé si lo ha asimilado, pero con mi esposa hemos dicho no. Nosotros estamos criando a una hija. Claro que cuando ya alcance su mayor edad ella va a decidir si es cristiana o no, pero nosotros vamos a ser responsables del trato y la educación que le demos, porque no estamos criando nada más a una niña, estamos criando a una hija de Dios. Estamos criando a una profeta, estamos criando a una mujer que tal vez va a ser empresario, va a ser política o va lo que ella decida. Estamos criando a una mujer que en algún momento se va a casar, aunque me duela decirlo. Y entonces yo debo de administrar todo eso y debo de sembrar en ella y debo de prepararla para que cuando enfrente el mundo tenga convicciones fuertes y sólidas. Y que cuando sus amigos le empiecen a invitar alcohol, le empiecen a invitar cigarro, cuando los maestros humanistas en la universidad le empiecen a hablar de filosofías neomarxistas, socialistas, populistas, basura de la Agenda Global 2030, porque ella va a vivir todo el inicio más cúspide de lo que es la Agenda Global 2030. Y si no ha escuchado de esta agenda, tiene que leerla. Tiene que leerla. Porque se vienen tiempos en donde se va a poner bueno, hermanos. A ver, pongan cara de que se va a poner bueno. Porque miren, nos estamos subiendo al ring y vamos a darnos unos moquetazos con todo aquel que se levante por nuestra fe. O sea, va a ser probada nuestra fe. Y entonces tenemos que tener una convicción de decir: yo soy una piedra viva. Así es que acércate, Satanás, y soy una piedra y te voy a dar un rocazo. Porque estoy vivo, porque Dios es mi piedra angular. Y todo lo que Él sembró en mí, Él lo va a llevar a cabo. ¿Todavía están aquí? Entonces, voy tratando de aterrizar el mensaje de esta mañana. Hay un personaje escondido, de esos personajes que a veces uno ni sabe que existen en la Biblia. Me encanta. Muchas veces utilizamos personajes que ya lo hemos hablado muchas veces. Voy a terminar con este personaje. Está escondido ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Este hombre conoció que Jehová era la roca de su salvación. Y fíjense el tipo de proezas que llegó a hacer. 23:20 dice lo siguiente: después Benaía, hijo de Joaía, hijo de un varón esforzado, importante por la trascendencia y el abolengo espiritual que su papá le dio, no se lo dio a cualquier flojo, sino se lo dio a un hombre que tenía la gracia de Dios. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Catzel, este mató a 2 leones en Moab. Empieza a hablar acerca de las proezas, de las hazañas que hace, pero dice grande en proezas. ¿Por qué a veces estamos estancados siempre en lo mismo? Siempre en lo mismo. ¿Por qué no vemos lo milagroso de Dios? ¿Por qué no vivimos el cristianismo como un estilo de vida en el cual diga: no me sorprende que Dios sane a un sidoso porque ya lo he visto? No me sorprende eso. Me sorprende que la gente, incluso el que fue sano, no le esté agradeciendo a Dios, porque somos así como los leprosos que llegaron después de que fueron sanos. Hay gente que ha sido sanada de muchos dolores y hoy está por el mundo papaloteando, con una vida enfrascada en sus delirios personales, en una gratificación instantánea, y hace todo menos agradarle a Dios. Por eso es que de repente es interesante llegar a la iglesia y ver a la hermana que durante la semana trabaja en un escritorio, trabaja dando clases en una escuela, que durante la semana estuvo el hermano que está en un buffet de abogados litigando, pero llega temprano el domingo y agarra la escoba y se pone a hacer el aseo. Eso solamente lo hace Dios. Eso solamente lo hacemos por agradecimiento. ¿Están aquí? ¿Por qué? Porque conocemos que Dios va a seguir haciendo proezas. No sé si Dios ha hecho proezas en su vida, pero yo sé por fe que Dios las ha hecho, las está haciendo y las va a seguir haciendo. Esta parte en la Biblia nos habla de Benaía, que dice: este hombre era grande en proezas. Este mató a 2 leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león. Ahora, esta parte de leones no se trata, la primera frase, mató a 2 leones, no se tratan de animales, se trata de 2 paladines, 2 hombres de guerra. Ya la segunda parte sí, por eso es muy importante ver la parte del idioma original. Dice: mató a 2 paladines de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando.
No sé cuántos de ustedes han estado en un lugar cuando está nevando, pero difícilmente te puedes desplazar. Tienes que hacer esto, depende cómo está de densa la nieve. Entonces este hombre que tenía esta característica, que tenía en mente que era un hombre de parte de Dios, dice la Biblia que mató a 2 paladines, mató a un león y después mató, en el siguiente versículo dice que mató a un guerrero egipcio, a un hombre de gran estatura. Más de 3 metros medía este hombre egipcio, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él ¿cómo? Con un palo. Y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Este cuate lo que hizo es que la misma hazaña que hizo David matando a Goliat la hizo este tremendo. ¿Sabía que alguien había imitado a David? Porque hizo lo mismo, un grandulón, una lanza, se la quitó y nada más traía un palo, ¿no? Y lo mató. Así es que no importa qué tan grande sea tu problema, es más, no importa que lleves en la mano. El original dice que llevaba una vara. La vara es símbolo de autoridad. De hecho, Moisés también la llevaba. Cuando Dios le dijo, saca al pueblo, y le dije, ¿qué? No tengo nada. Y Dios le dijo, de esa vara que tienes en tu mano. La vara es símbolo de autoridad. Usted tiene autoridad en su mano. Usted tiene autoridad en su boca. Pero sobre todo usted tiene autoridad en su estilo de vida. Lo que le da la autoridad es la congruencia con la que usted se dirige, con la que usted vive. Está conectado conmigo. Por eso es que es importante, es que usted va a elegir a un líder que sea congruente entre lo que habla y lo que vive. Platicando con una familia hace algún tiempo, un año más tal vez, me decía, es que yo no sé dónde vive mi pastor. ¿Cómo? Es que nada más llega, predica y se va. De hecho nunca se queda. Después del servicio se va porque vive lejos, pero no sé dónde vive. Y yo le dije, ¿y ese es tu pastor? ¿No lo conoces? ¿No sabes cómo vive? ¿No sabes cómo trata a su esposa? No, pues su esposa a veces ni viene a la iglesia. Y entonces uno dice, pues hay algo ahí chueco, como que están escondiendo algo. Como que nos hemos convertido en una iglesia cristiano-catolicoide. Del púlpito para acá, el clero y el resto de la paisanada. Los plebeyos y los nobles, la casta suprema y los que tienen un terrenito ahí en la parcela del feudal. Como que hemos hecho la división, cuando hermanos, aquí todos somos coludos o rabones. Todos estamos bajo el mismo ojo de Dios. Claro, algunos Dios nos va a demandar tal vez un poquito más que otros, pero todos debemos de tener el nivel de responsabilidad que Dios nos ha delegado. Por lo tanto, defino y resumo. Número 1, ¿qué características tiene una piedra viva? Que está unida con Dios, con su familia y con su iglesia. Número 2, esta otra característica tiene que ver con que es una persona, un cristiano que hace proezas. Este hombre Benaí está entre los top 5 hombres más valientes del ejército de David. Hizo muchas proezas. Si un gigante tipifica una dificultad, la Biblia dice que Benaí derrotó a 2 gigantes. Entonces no solamente es una dificultad, sino es una super mega ultra dificultad. Entonces Benaí no vio el problema como una gran dificultad, sino vio el problema como una gran oportunidad. ¿Se conectan con lo que estoy diciendo? Benaí no vio al gigante como una gran dificultad, sino que vio al gigante como una gran oportunidad de decir, después de esto, tu nombre va a ser conocido. De hecho, cuando el pueblo de Israel toma un auge, es después que David mata a Goliat. ¿Se dan cuenta? Usted está leyendo la parte de toda la escuela profética que levanta Samuel. Y después viene el primer rey que unge Samuel, Saúl. Y después, cuando entra en escena, el pueblo estaba oprimido. Los filisteos llegaban y cada rato le cantaban y le decían y se burlaban. Por ejemplo, Goliat se burló durante 40 años. Y dijo, no hay ninguno aquí, puro cobarde, puro cristiano de 4 paredes, puro cristiano dominical. ¿No habría que alguien que salga y que en verdad me enfrente? Y cuando David llegó y dijo, ¿quién es este tremendo? ¿Quién es este cuate que está insultando a los escuadrones y que se está metiendo con el pueblo de Dios? Dijo, ¿quién es este incircunciso que está enfrentando
al pueblo de Dios? ¿Qué no sabe que el pueblo de Dios, cuando Dios está con él, es invencible? Y por eso agarró su onda, agarró 5 piedras y le puso en la torre a este paladín de 3 metros de altura. Obviamente, cuando estuvo en la cueva de Adulam y estuvo pasando por un periodo de acomodar sus ideas, de conectar sus neuronas, de tener una sanidad interior, hubo un grupo de hombres que llegaron amargados, enlutados, desanimados, y fueron influenciados por este hombre. Ahí David les enseñó unidad. Por eso se convirtieron en un ejército que fue invicto. Nunca perdieron una sola batalla, porque tenían algo que se llamaba unidad. Y número 2, creían que podían hacer promesas en Dios, proezas, hazañas en Dios. Y dentro de ese grupo selecto del top 5 ahí está Benaía, que lo que hizo es que replicó lo que hizo su líder. Yo me imagino que cuando David estaba enfrentando a este Goliat, ahí estaba Benaía de lejos viendo y diciendo: ¿qué está haciendo ese chamaco de 15 años? ¿En serio está retando al paladín, hijo de Acán? ¿No se da cuenta que tiene una armadura? Que el puro casco de este hombre junto con su coraza pesa más de lo que pesa este flacucho. ¿No se da cuenta qué está haciendo? Pero cuando vio que lo venció, algo sembró en él. Y después se lo topó en la cueva de Adulam, lo discipuló y replicó lo que había hecho su líder. Cada que tengo oportunidad yo digo: yo soy el resultado de lo que han sido mis pastores anteriores. De hecho, tengo mucha similitud con ellos. Algunas frases las tengo de ellos, de los que yo llegué a tener, de los 3 pastores que he llegado a tener en toda mi vida. Tengo incluso la forma de resolver conflictos como alguno de ellos. Tengo la forma tal vez de darle seriedad a la palabra como lo hizo alguno de ellos, porque todos ellos aportaron a mi vida. Yo soy extensión de lo que Dios les permitió hacer a ellos, porque yo aprendí de ellos, claro, con mi propia personalidad, con mi propio tinte, con mi propio color, con mi propia forma de ser. Pero hay algo que me evalúa y que me hace unitario con ellos, que es la fe en el Señor Jesús. Y es algo que a todos nos unifica, porque todos podemos ser diferentes, tener diferente profesión, oficio, pero hay algo que nos unifica, y es la fe en el Señor Jesús. De manera entonces que Benaía ahí vio la dificultad, pero la vio como una gran oportunidad. John Maxwell en su último libro declaró lo siguiente: yo no he tenido fracasos. Este hombre que es llevado a dar ponencias a grandes empresas a nivel mundial, él dijo: yo nunca he tenido fracasos, he tenido aprendizajes. Así que deje de llamarle fracasos a sus errores que ha tenido. Deje de ponerle nombre y apellido. Diga simplemente: tuve una oportunidad de aprender. Tal vez no aprendí a la primera ni a la segunda, pero tal vez en la que venga sí voy a aprender a tener a Dios como mi prioridad y a alinearme como piedra clave en la estructura del edificio que Dios está haciendo, para que pueda tener la funcionalidad por la cual fui creado. ¿Sigue aquí? Entonces estamos terminando y la última parte me la voy a comer en 5 minutos. Después de todo esto, los puntos que acabo de mencionar los tenemos ahí en el capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados. Esa palabra edificados, telios, tipifica también la unidad. Pedro les estaba diciendo: únanse como casa espiritual, es decir, como iglesia, y sacerdocio santo. La palabra agios tipifica a alguien que está elegido para hacer hazañas, para hacer proezas. Pero para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús, por lo cual también contiene la escritura. Y esta parte es bien hermosa: he aquí pongo en Sión, he aquí pongo en Adulam la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es lo que dice la Biblia. Para ustedes pues, los que creen, él es precioso. ¿Para cuántos Dios es precioso? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y después hace un puente transitorio, una conjunción hilativa, lo que quiere decir que esto, que es el resultado de lo que viene diciendo. Los que estamos estudiando hermenéutica nos damos cuenta la temática, el bosquejo, lo que está diciendo: pasa todo esto, pero los que creen y son piedras vivas, dice: mas ustedes son linaje, ¿qué? Escogido. Dios los escogió a ustedes entre miles.
O sea, ustedes tienen algo especial y por eso Dios te escogió. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de nuestra vida pasada, de nuestra vida lúgubre, de nuestra vida en tinieblas, de nuestra vida gris, a su luz admirable. Nos ha traído y nos ha puesto el enfoque para decir: ahora tú tienes una tarea importante que realizar, porque te saqué de las tinieblas, te saqué de tus depresiones, te saqué de tu vida pasajera, te saqué de tu cárcel mental, te saqué de tu cárcel emocional, te saqué de la adicción a las drogas, te saqué de tu codependencia, te saqué de tus fugas mentales, te saqué de tu meditación trascendental, te saqué y te libré de las manos de aquel hombre que te agobiaba, te saqué de la cárcel, te saqué de la enfermedad y te puse en una luz para que puedas brillar. Te traje a luz admirable. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó. Para que esto sea, para que tú seas, dice el apóstol Pablo, una carta abierta, que la gente te lea, que te conozca como eres. Porque a veces hay ese miedo de que tú como predicador vas a contar solamente parte de tu vida. La gente te tiene que conocer tal y como eres. Por eso a nosotros, aunque hemos sido muy criticados, porque hay pastores que no meten a gente en su casa, ni a hermanos, y dicen: no metas a los hermanos, es que si te familiarizas mucho luego te faltan el respeto. A mí me lo han dicho: es que se junta mucho con los jóvenes y cuidado porque le faltan el respeto. A mí no me importa, es que ya lo tutean. Esa es cuestión secundaria, ya es muy ellos. Ya no depende de mí. Si me tutean o no, ya es muy su carácter, su personalidad y la forma en que Dios trata con ellos. A mí me enseñaron que a mi pastor yo sí le hablo de usted. Y hay personas que yo les hablo de usted aunque sean menores, dependiendo del contexto en el que estoy. Y no por ser religioso. Pero me han dicho: no se le vayan a subir a las barbas a los jóvenes. No, porque saben cómo vivo. Muchos de aquí se han quedado a dormir en mi casa. Saben cómo vivo. Saben cómo trato a mi esposa, saben cómo trato a mi hija, saben que soy un hombre que no es flojo, que me gusta trabajar, saben que yo me puedo desvelar y levantar temprano o de plano no dormir, porque comprendo a lo que Dios me llamó. Y Dios no me mandó a hacer ni amistades, porque si fuera eso ahorita estuviera ya con los que me ofrecían miles de pesos hace algunos años para dar conferencias de metafísica, que me dijeron: solamente no menciones a Cristo y te vamos a dar y te vamos a capacitar para que das clases de coaching. Si Dios me hubiera llamado a eso, ya ahorita de manera personal le digo, ya tuviera mucho dinero, que lo único que me hubiera hecho es perder el rumbo. Gracias a Dios tengo una familia. Gracias a Dios me ha permitido pastorear una iglesia hermosa, servirle a Dios y lo que viene. Y yo le digo: Padre, gracias, porque aparte de que me hiciste una roca, estoy vivo. Y mientras haya vida y esperanza, voy a darlo todo por ti, Señor. No sé cuántos concuerden conmigo en esto, que le quieran decir esta mañana: Señor, no sé qué vaya a pasar, tú sigues siendo mi cimiento, sigues siendo mi piedra angular, y ya yo le voy a dar, y yo me voy a esforzar, y yo voy a dar todo lo que esté a mi disposición, y voy a amar a mi familia, y me voy a desgastar por mi familia, y me voy a desvivir porque mi familia vea que yo voy a protegerla, porque es mi primer ministerio. Pero Padre, también te voy a servir a ti de una manera increíble, por agradecimiento. No sé cuántas veces usted a veces se ponga a meditar y diga: Señor, wow, de lo que me libraste. A muchos de ustedes en consejería, muchos de ustedes me han dicho: uy, no sé qué hubiera pasado si Jesús no hubiese llegado a mi vida. Yo también digo: no sé qué hubiera pasado. Lo que sí sé es que probablemente ya no estuviera aquí. Le he comentado y he compartido con algunos de los jóvenes pláticas que tengo vía Facebook con personas que me conocieron en aquel tiempo, que uno de ellos es líder de un cártel aquí en Michoacán. Él era de una pandilla, éramos compañeros de salón, él vivía en un lado y en otro, se hizo de una pandilla y yo de otra. Y ahí me tiene en Facebook y de repente me manda inbox: ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? O luego cuando está borracho me dice: oye, ¿cómo le hiciste para salir de esto? Ya estoy hasta acá, me dice.
Y yo le digo a veces, de esto me libró el Señor. Por muy inteligente que hubiese sido humanamente, ahorita estuviera o en una cárcel o en 3 metros bajo tierra. Porque si algo yo tenía anteriormente, y es que yo era aventado. Yo me aventaba. Por eso yo creo que Dios dijo, voy a reclutar a este cuate que está medio loco. Lo voy a llamar para que se venga de este lado. Para que sepa que no solamente la vida se trata de estar cuidando como tonto una calle con una 9 milímetros en la cintura, que llama familia a unos cuates que ni siquiera lo visitaron cuando estuvo encarcelado. Le voy a decir quién soy yo. Y Dios está haciendo proezas. Y Dios sigue haciendo proezas con nosotros. Por eso cuando veo mi pasado yo digo, Dios, tú me libraste de las garras del león y del puma y de todos esos animales feroces. ¿Cuánto más lo que viene, Señor? Así es que me emociona saber lo que viene. Me emociona porque aunque todo pinta que se vienen tiempos difíciles, siempre Dios tiene un proyecto para sus hijos. Siempre Dios tiene algo que nos va a sorprender. Solamente encárgate de estar unido. Y yo por eso te lo digo con todo el amor. Si estás en esta casa debes de estar apegado a la visión. Debes de decir, vamos a darle. Creer que también nos podemos equivocar. Como cuando un día me equivoqué y le dije a la iglesia, estaba en otra iglesia, en taller, y les dije, vamos a hacer, estaba como líder de evangelismo, vamos a hacer un evento en la calle. No llegó nadie, ni los hermanos, ni el grupo de evangelismo llegó, hermanos, en serio. Y yo contratando equipo de sonido y traje a un grupo medianamente conocido de Sky. Dije, esto se va a poner bueno. No llegó ni el grupo de evangelismo que trabajaba conmigo. Y yo, ¿saben cómo me sentí? Me sentí avergonzado. Estaban tocando también con una cara frustrada, porque los que son músicos saben que tocar cuando no hay gente es hasta ser avergonzado. Porque a veces los que estamos acá al frente depende mucho cuánta gente hay para predicar o para tocar con ánimo. Muchas veces. No debería ser así, pero sí. Y yo dije, no, pues ni siquiera mi equipo está. Después estaban desmontando. Yo dije, ¿cómo les voy a pagar? Ganando 1,300 a la quincena. Y de ahí sacar tus gastos. Dije, ¿cómo voy a pagar? Y sí me pasó por la mente, no lo hubieras hecho. Porque ese día todos tuvieron algo que hacer. Todos tuvieron una emergencia. Y 2 que 3 nada más por ahí en el camellón con semejante equipo de sonido. Y tocándole a los árboles ahí en el camellón. A las bancas vacías. No sé si Rubén se acuerda. Tú tampoco fuiste, Rubén. Sí, también era del grupo de evangelismo. Y pregúntenle si fue el condenado. Yo dije, Señor, yo solamente me quedo con que te obedecí. Y si tú no me mandaste, por lo menos me atreví. O sea, por lo menos no me quedé en mi casa diciendo qué voy a hacer, porque tengo que llegar a una planificación ministerial. Por lo menos lo hice. Se acercó Alonso, al primo de Edgar, y me dijo, dale, échale ganas, chavo, porque él fue el que trajo el equipo. Y me dijo, vamos a pagarle y después vemos. Vamos a pagar a estos cuates y ya después vemos. Y meses más tarde les dije, hermanos, pues ¿saben qué? Pasé enfrente y les dije, pues no estoy desanimado, al contrario, estoy bien animado. Y en diciembre vamos a poner carpas para los que vienen a la basílica desde otros estados. Y vimos la gloria de Dios como no tienen idea. Atendimos, ya les platiqué en otro momento esa anécdota, ¿no? Que hasta es bien padre porque me vestí y me puse bata y me decían doctor. Y qué padre se siente que te digan doctor. No, yo me sentía soñado porque congregué a todos y 2 hermanas de ahí eran enfermeras y dieron un mini taller de primeros auxilios y cómo vendar ampollas y todo ese rollo. Yo no lo tomé porque yo andaba en todo menos en lo que debería. Y domingo por la mañana todos en la iglesia y yo me quedé. Me puse mi batita, mi cubrebocas y había un letrero que decía apoyo médico. Entonces llegaba la gente, ay doctor, y yo pues no decía nada, nada más no desmentía, ¿no? No, pásale por aquí, tratando de
de trabajar en sus ampollas y eso, y mientras lo hacía les predicaba y me acordaba cómo Dios me llevó, porque es fácil señalar a quien lleva una manda a la basílica, pero muchos de ellos lo hacen con una fe genuina. Lo único que necesitan es que alguien vaya, que no vengan aquí, que vayamos nosotros. Y en varias ocasiones mientras lo estaba haciendo las lágrimas me caían. Yo decía: Señor, dame las palabras para que no se sientan ofendidos, pero comprendan que tú eres el único que cambia vidas. Y esos días hasta nos dejaron ahí sus vírgenes y se regresaban. Algunos de ustedes creo que después, porque después lo hicimos cuando empezaba la iglesia. Si yo me hubiera desilusionado, no lo hubiera hecho. Es más, he tenido muchas desilusiones como muchos de ustedes. Y no sé esta mañana que te esté desilusionando. Pero acuérdate que el gigante, más allá de verlo como una dificultad mayor, velo como una oportunidad. Di como David: ¿quién es este problema que se está anteponiendo? ¿Qué no sabe que yo vengo con el Señor? Esta enfermedad, ¿qué onda? ¿Cómo que problemas arteriales? No, voy a orar. Y si Dios lo permite está bien, pero Señor, si tú no lo apruebas, yo voy a guerrear. ¿Cómo que mi hijo se está perdiendo? No, yo voy a pelear. Voy a orar por él. Estás pasando problemas financieros, pide a Dios una estrategia que te ayude a administrar tus finanzas. Estás desconectándote que en el Señor, hermano, métete en oración con Él. ¿Cuándo fue la última vez que en la noche con tu esposa se pusieron a orar? En consejería yo le he dicho en muchos matrimonios, yo no sé qué pasaría, pero yo no paso una noche sin que con mi esposa me ponga a orar. Ore con ella y le dé gracias. Y por mi hija: Señor, gracias por mi hija. Y aunque ella a veces me está hablando y todo, yo la agarro y le digo: Señor, yo la bendigo, porque es tu hija. Dame para su leche. Dame también el carácter. Dame también el carácter para que cuando se porte mal, le diga que no, mi amor, no lo hagas. Y le dé su manotazo también. Yo creo que Dios nos quiere llevar a más, hermanos, pero debemos de afianzar eso. Debemos estar unidos. Los que seamos, estar unidos a lo que viene, porque se vienen proezas. Y no sé cuántos quieren participar del botín. Hermano Edmundo, qué padre es, ¿no? Cuando se ganó ya el botín. ¿Cuál es el botín? Qué bendición. Pónganse de pie, hermanos. No sé cuántos se identifican. No sé cuántos se identifican con algo que